tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Y ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto, es por eso que en este programa siempre meditamos temas que nos vayan mostrando ese camino que termina en Dios. Y he invitado a Jaime Arturo Hernández Cárdenas a que me acompañe aquí en la cabina para apoyo sobre el tema que vamos a ir desarrollando poco a poco. El día de hoy damos inicio al curso de espiritualidad y vida interior. ¿Cómo se define la espiritualidad? La espiritualidad se define como los caminos que en la vida ordinaria anda el hombre para ir a Dios. O sea, son modos, son formas, según el carisma con el que Dios nos llame, al que debemos responder y caminar para avanzar hasta su encuentro. En cuanto a la vida interior, puede definirse como el trato asiduo e íntimo con Cristo para identificarnos con Él. O sea, el tratarlo diario, asiduo, o sea, en forma asidua, diario, en forma continua, e íntimo, o sea, de corazón a corazón, para volvernos una sola cosa con Él. Pues ese es el objetivo de este nuevo curso de espiritualidad y vida interior, caminar según el llamado que cada quien haya recibido. Pues los llamados son nada más formas, son modos que toma el amor de Dios. Hay un solo camino para ir a la casa del Padre, y este camino es Cristo, quien dijo ser camino, verdad y vida. Sin embargo, a este camino llegamos por diferentes sendas, que son los matices que toma el amor. Algunos llegan mediante la renuncia, imitando, por ejemplo, la que hacía San Francisco de sí mismo. Otros, a lo mejor la predicación es lo que los mueve, los llama el Señor para servirle, imitando a San Francisco Javier. Otros en la pequeñez, imitando a Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeñez y el abandono en los brazos del Padre, etcétera. O sea, siempre hay una forma, un llamado especial. El movimiento de renovación carismática, por ejemplo, tiene su modo, tiene su sello, tiene su forma, ese es su carisma, ese es su llamado. Pues, y sin embargo, no son más que matices, dijimos, que toma el amor de Jesús, porque finalmente todos estos caminos desembocan en Él, y finalmente, cuando avanza la vida espiritual, madura esta, pues se conforman, se unifican, y pues a medida que se maduran, se diferencian inclusive dentro de las gentes de un propio carisma, unos de otros, como se diferencian los cítricos, por ejemplo, que siendo pequeños se pueden confundir un limón con una lima, con una naranja, con una toronja, o todavía yendo más atrás en las semillas, pues es difícil diferenciarlas, pero a medida que crece el árbol, se va viendo diferente y se van hallando las diferencias sustanciales que hay entre uno y otro. Pues bien, entonces empezar con este nuevo proyecto, con este nuevo curso, pues exige que sintamos y estemos ciertos de la existencia de Dios, toda vez que dijimos que es el trato asiduo e íntimo para ir hacia Dios, la espiritualidad.
Y si yo no tuviera acceso a la revelación, ¿podré yo conocer la existencia de Dios? Pues esta es una verdad ya definida en el Concilio Vaticano I, que el hombre con sus propios medios naturales, es decir, con la sola luz de la razón y sin necesidad de revelación alguna, puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, expuso unas pruebas racionales de la existencia de Dios en 5 argumentos que se conocen como las 5 vías. En ellas se revisan en forma atenta, racional y lógica las cosas creadas, en las que se haya plasmado el mensaje de la existencia de Dios. Todas estas demostraciones se apoyan en el principio de la causalidad. O sea, todo efecto exige una causa. Nada está al acaso. La casualidad no existe, todo es causal. Quienes hablan de la suerte, pues hablan precisamente porque no conocen a Dios y no conocen esta ley de la causalidad. O sea, todo efecto exige una causa. Y es un hecho que el universo es un efecto. Por lo tanto, exige una causa adecuada, un creador. Vamos a empezar a revisar la primera vía de Santo Tomás con la que él busca demostrar la existencia de Dios sin echar mano de la revelación. Dice él, cuando el hombre revisa el universo, observa que en todo hay un movimiento y clasifica 3 tipos de movimientos. Uno físico o locomotivo, uno metafísico y otro que se da dentro de la propia vida. Y vamos a ir revisando cada uno de ellos. Un movimiento físico y locomotivo. Vemos que el macrocosmos, o sea, el universo, de los planetas, de las galaxias, de las estrellas, de los sistemas solares, de los satélites, todo está en un movimiento continuo. Pero igual que ese universo maravilloso al que nos asomamos por las noches y dejamos perder la mirada, y es una mirada limitada, pero todavía telescopios como el Hubble o cualquier otro, el del Monte Palomar y cualquier otro telescopio, potencian nuestra mirada y podemos perdernos en ese vasto universo y pareciera no tener fin. Pues, y todo este universo está en movimiento, pero también si agarramos un microscopio electrónico, vamos a ver cómo los átomos y las partículas subatómicas están en un perpetuo, en un constante movimiento. Todo se mueve, dice Santo Tomás. Y este es un movimiento físico, locomotivo, o sea, se puede registrar en forma sensible. Dice, pero hay un movimiento interior espiritual, y es el de los espíritus que siempre están tendiendo a buscar la perfección. Siempre ese anhelo interior de estar buscando la esencia de la perfección. Debe decirse que el que se mueve buscando la perfección, pues es porque no la tiene. Luego entonces, el motor que lo mueve es ese motor donde sí se encuentra la perfección que buscan las criaturas que no la tienen. Bien, pero dice, y hay otro movimiento vital, pues este movimiento lo vemos en todos los seres que alientan vida. Una planta, vemos cómo su semilla germina, produce un arbusto, un árbol,
que termina dando ramas, hojas, flores y fruto. Y ese fruto maduro cae a la tierra y ya lleva nuevas semillas que se multiplican. Ahí está el movimiento de la vida, todo moviéndose. Un niño llega también a su madurez, en donde sus capacidades reproductivas están aptas para reproducirse, y engendra otro hijo, y ahí está el ciclo de vida en los humanos. En los animales sucede lo mismo. Es un movimiento continuo. Y dice Santo Tomás de Aquino, concluimos que todo movimiento requiere de un motor. Y si en una sucesión vemos que unos somos motores de otros, voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un motor y le pongo una polea para que transmita su movimiento, y a esa polea le pongo una banda, y al extremo de esa banda pongo otra polea, esta segunda polea se va a mover siempre y cuando el motor se mueva. Si no, ella no se va a mover. O sea, tiene un movimiento potencial. Es un motor pasivo. Un motor, sí, porque si a esa segunda polea yo le pongo otra banda y pongo una tercer polea, significa que esa tercer polea, si yo le preguntara, oye, ¿quién es el motor que te mueve? Diría, por la polea donde termina la banda. Y yo diría, pues sí, pero en forma potencial, porque si el primer motor no mueve a esa polea que te mueve a ti, pues tú no te moverías. O sea, la segunda polea no tiene la razón del movimiento. Igual que la tercera no lo tiene si le pongo otra banda, y así, en forma sucesiva, miles o millones de poleas unidas por bandas, ninguna de ellas tiene la razón de ese movimiento, sino que hay una responsable del movimiento, que es el primer motor al que le puse la primera polea. Él sí es responsable de la acción del movimiento. Dice Santo Tomás, pues a ese primer motor yo le llamo Dios, o sea, el responsable de que todo se mueva en el universo en forma locomotiva, física, en forma espiritual o metafísica, y en forma vital en el movimiento de la vida. Dice, ellos no tienen la razón de su movimiento en sí mismos, sino hay quien los mueve. Dice, yo a ese primer motor le llamo Dios, y tú llámale como quieras. Estamos revisando las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para, de acuerdo con solo la luz de la razón y sin necesidad de revelación alguna, poder llegar al conocimiento y convencimiento de la existencia de Dios. Revisamos la primera vía y vamos a empezar a ver la segunda vía. Dice Santo Tomás, en la continua realización de los seres, vemos que cada cosa depende de otra, que todo está subordinado a una serie de causas en el orden del ser y de la existencia. Esta dependencia de causas no puede extenderse hasta el infinito. Por lo tanto, debe admitirse una primera causa. Una causa primera no creada, independiente de toda influencia. A esta primera causa o causa de las causas o causa no causada, la llamamos Dios. Bueno, vamos viendo, por ejemplo, la vida, cómo está soportada por otros reinos en los cuales se ve esa subordinación de causas a la que se refiere Santo Tomás de Aquino. El hombre, para vivir, depende de los animales, de los vegetales y de los minerales. Los animales dependen de los vegetales, de los minerales. Los vegetales dependen de los minerales.
O sea, todos subordinados. Es una sucesión de causas, unos sujetos a otras. Pero luego llegas a los minerales y dices, oye, ¿y los minerales dónde se originan? ¿De dónde toman ellos esa estructura existencial? Y ahí nos dicen los físicos que vino una gran explosión, donde la energía desprendía su masa al explotar. Y todas esas piedras vagaron, todos esos minerales, como un polvo cósmico hasta compactarse, formando los soles, los planetas, etcétera. Y se pregunta uno, bueno, ya se llegó a algo, una energía compuesta de masa que la desprende al explotar. Ya es un ser compuesto, energía y masa o materia. ¿Y ella de dónde surge? Si ese es el origen del universo según los científicos. Pues a esa causa, no causada. ¿Y qué es el origen de que esa energía, si ese es el origen del universo, como dicen los científicos, la responsable, la causa responsable de que esa energía con su materia exista, dice Santo Tomás, yo a ese le llamo Dios. Ustedes llámenle como quieran. Pero es la primera causa no causada, es la causa responsable de su propia existencia y por medio de la cual existen todas las demás. ¿Queda claro esto? Sí, ingeniero. Me es importante tu opinión, te voy a decir por qué. Sí. Es como me está escuchando el auditorio y si tú lo entiendes porque te metí sin preparación previa, para que me escucharas a capela, y tu opinión me es importante para ver cómo se está escuchando por el auditorio. Sí, ingeniero, pues yo creo que de veras todos dependemos de muchas cosas, ¿no? Sentimos la necesidad de llevarnos, no sé, dependemos después de tantas cosas, así como nosotros necesitamos del agua, de la comida, para sobrevivir, así en lo espiritual. Es una sucesión de causas, dije, y te estás refiriendo a los sistemas ecológicos, efectivamente. Ahí se ve la subordinación de causas. Sí. Muy bien. Tercer vía de Santo Tomás. Dice, las cosas que nos rodean están hoy y no estarán mañana. La misma vida nace, se desarrolla y termina. Y él dice, son contingentes. Contingentes significa que pueden ser o no ser. Son condicionadas, o sea que dependen de que en las condiciones que aparecieron se mantengan para que sigan existiendo, si no van a desaparecer. Y no necesarias, porque si dejan de ser, pues no pasa nada. Aparecen planetas, aparecen soles, antes no eran, ahora son, y luego dejan de ser. Aparecen animales, por ejemplo, los dinosaurios, antes no eran, luego fueron, luego dejaron de ser, y no pasó nada. Sí. El universo y la vida siguió su marcha. Pues bien, no son necesarias, no tienen también en sí mismas la razón ni la explicación de su existencia. Bueno, pues eso mismo nos dice que debe existir una causa distinta a esos seres que son contingentes, o esto es que pueden ser o no ser, que sea necesaria, porque si esta causa no existiera, los demás tampoco podrán ser. E incondicionada, o sea, que existe sin condiciones. Pues dice Santo Tomás, a esta causa que no es contingente, que no es condicionada y que si es necesaria, a esa la llamo Dios. Dice, y los demás, pues llámenle como quieran. Mira, a este propósito quiero preguntarte nuevamente, así como lo dije, con esa sinceridad que estamos hablando ahorita a capela. Me contestas y que se pregunte la gente que me está escuchando si lo que voy a decir es cierto o falso. Así, tan sencillo como cierto o falso me contestas. Nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Ciertísimo. Ciertísimo, muy bien.
En consecuencia, es propio dar de lo que se tiene. Claro, así es. ¿Verdad? Pues muy bien. Ahora, con lenguaje sencillo, ¿qué es la nada? La nada, pues es la nada, es como la no esperanza. La no esperanza, bueno, está bien. Le dijiste la nada, la no esperanza, está bien. La nada es el no ser, el no existir, ¿verdad? Ahora yo pregunto, si la nada en la noche de los tiempos avienta hacia atrás miles de millones de años hacia atrás, los que quieras, si la nada hubiera existido un solo instante en el universo, podría existir lo que ahora existe, puesto que la nada es lo inexistente. Y dijiste que nadie da lo que no tiene. Entonces la inexistencia no puede dar existencia. Significa que si la nada hubiera existido un solo instante en la noche de los tiempos, nada de lo que existe existiría. Sí, así es. Luego ya hallaste algo tremendo, algo terrible. Hallaste ya la presencia de Dios. Porque significa que sin tiempo, existiendo desde siempre, sin principio, ha habido un ser que es el responsable de que todo lo que exista, existiera. Porque Él es, nosotros somos. Si Él no hubiera sido y la nada hubiera existido, nada de lo que existe existiría, porque la nada no puede dar existencia. Qué cosa tan tremenda. No de mal se andaba volviendo loco Santo Tomás de Aquino cuando revisaba estas cosas, porque ¿dónde nos podemos meter en mente un ser que ha existido por sí mismo? Solo él tiene la explicación de su existencia, pero sin haber iniciado su existencia en un momento determinado. O sea, existe eternamente, sin principio y también sin fin. Pues ahí está lo majestuoso, lo grandioso de este ser supremo al que nos estamos asomando, precisamente para que dimensionemos bien quién es Dios y luego en consecuencia quién es Cristo, que no es otro que esa imagen del Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que encarna haciéndose hombre, o sea, no nada. Ahí va a tomar dimensión todo lo demás. Pues hay una cuarta vía. A nadie dice Santo Tomás, deja de llamarle la atención las bellezas de la primavera, del invierno, las riquezas de las frutas maduras del verano, la belleza de una flor besada por el rocío de la mañana, los crinos de los pájaros. Todas estas son manifestaciones de belleza, de bondad y verdad distribuidas a manos llenas en diferentes grados a toda la naturaleza. Participaciones más o menos en ser, o sea, el que los tiene, los distribuye. Hace rato yo te pregunté, ¿es propio dar de lo que se tiene? Y dijiste sí. Igual que no se puede dar lo que no se tiene, es propio dar de lo que se tiene. Luego, en consecuencia, si se exige, si se ve y exhibe la naturaleza, belleza, bondad y verdad, es porque el que las manda al universo las posee en sí mismo. Dice Santo Tomás, pues mira, yo a ese le llamo Dios, ustedes llámenle como ustedes quieran, ¿verdad? Al que está dando todos estos dones, todas estas perfecciones al universo, yo lo llamo Dios. Ustedes denlo, digan el nombre que quieran. Sí, ingeniero, bueno, cuando referente a las cosas creadas por Dios que usted decía, cuando vemos un pintor, vemos, a veces lo alabamos, qué gran pintor. Asimismo, cuando yo veo la naturaleza, veo una montaña, veo los árboles, el campo tan bonito y veo lo grande que puede ser Dios, que es Dios, más bien dicho. En todo eso... Qué bueno que pones este ejemplo. Hay obras maestras, hablando de pintores,
Y eso nos da idea del tamaño de pintor que tenemos enfrente. Hay pinturas, pues, modestas, nos da idea de las capacidades del pintor. Cuando vemos ese universo plasmado de belleza, bondad y abundancia, te puedes dar cuenta del tamaño del hacedor que está detrás de todo esto, ¿verdad? Así es. Y no estamos llegando a la revelación, sino haciendo esfuerzos racionales para ir descubriendo la existencia de ese Dios. La quinta vía, estamos viendo las vías de Santo Tomás de Aquino, que no son otra cosa sino esfuerzos racionales en donde Santo Tomás, en 5 argumentos que se conocen como vías, revisa en forma atenta y racional las cosas creadas para ir descubriendo el mensaje plasmado de la existencia del Creador. Pues bien, la quinta vía dice: el orden del universo, sus infinitas combinaciones y sus albias leyes no nos reflejan más que la existencia de una inteligencia ordenadora, infinitamente sabia, proclamada a gritos por toda la creación, en sus infinitas y distintas manifestaciones de orden, exactitud y subordinación. Dice Santo Tomás: a este sabio ordenador le llamamos Dios. Y dice: y ustedes llámenle como quieran. Mira, a este propósito, ¿qué dirías tú de una persona que jamás habiendo visto un reloj, y me voy a referir a los relojes antiguos, ver uno ya electrónico pues resulta todavía más complejo, pero me voy a referir a los antiguos, donde todo es un sistema de engranes, balancines, resortes, basculando y haciendo que esos excéntricos vayan marcando ahí segundos, minutos y horas. Si alguien se lo encontrara tirado y que al ver el reloj, las maravillas de todos estos mecanismos antiguos como nos resultan, pero maravillas al fin, alguien le dijera: ¿sabes cómo se hizo ese reloj? Ese reloj se hizo a sí mismo. No intervino nadie, él solo se hizo. ¿Tú qué dirías, No, Jaime? pues es imposible, ¿verdad? Todo es un orden, como usted lo dice. Dirías: ese está loco, ¿verdad? ¿O qué pensarías tú si al estar leyendo un poema hermoso llegara alguien y te dijera: ¿sabes cómo se hizo ese poema? El tipógrafo o el impresor agarró los tipos de la imprenta, los agitó, los aventó al suelo, y al caer estos ya formaron ese poema que estás leyendo. ¿Tú qué dirías? No, imposible. Imposible, No se puede. Nuevamente es una locura. Significa pues de que todo a lo que nos estamos refiriendo exige un ordenador, exige una inteligencia creadora y ordenadora. Ahora fíjate, estamos hablando de un reloj que es algo modesto, y estamos hablando de un poema que sigue siendo modesto. ¿Qué pensar entonces del universo sometido a leyes que ni siquiera la física actual todavía puede descorrer el velo de esos universos paralelos, de esas dimensiones que se nos entrelazan y que tenemos idea vaga, pero ni sabemos las implicaciones que esto tiene? Es bastante más complejo. Las leyes que rigen el universo, el orden con que ha regido el universo, que el humilde reloj que nos asombró y que contestamos de inmediato: ese no se puede haber hecho solo, ni ese poema se pudo haber hecho solo. Significa entonces que este vasto universo complejo como es y sometido a leyes como está, exige la existencia de un ser creador. Y dice Santo Tomás: a ese ser creador y ordenador yo le llamo Dios, tú llámale como tú quieras. Te fijas los esfuerzos del hombre, porque no hemos recurrido a la revelación, solo a esfuerzos filosóficos, donde en la comparación
y usando la ley de la causalidad, todo efecto exige una causa, hemos llegado a encontrar que efectivamente hay un sabio ordenador que existe por sí mismo y del cual todos los demás seres toman su existencia, y a ese lo llamamos Dios. Mira, a este propósito yo me acuerdo que cuando Cicerón en el año 67, político y filósofo romano, revisaba precisamente argumentos parecidos a los de Santo Tomás, se encontró con ese pasaje en que yo te dije, y él lo discurría por sí mismo, donde te decía, nadie da lo que no tiene, y entonces si la nada hubiera existido un solo instante, pues nada de lo que existe existiría. Luego tuvo que haber un ser que existe desde siempre, y es la causa de las causas, la causa no causada. Y ahí, al llegar a ese momento, vieron que caía de rodillas Cicerón y le oyeron pronunciar palabras que no entendieron. Él dijo, causa causorum, ten compasión de mí. Dijo, causa de las causas, causa no causada, primera causa. Fíjate, estaba refiriéndose a Dios, encontró bonito, sí, la presencia de Dios en el fondo de su meditación. Dice, ten compasión de mí. Se encontró con que su vida misma en esa sucesión de causas terminaba en él, y que no escapaba como nada escapa en el universo, porque en él somos, diría ya, usando la revelación San Pablo, en él somos, nos movemos y existimos. Pero hay muchas otras formas de probar la existencia de Dios sin llegar a la revelación. Voy a poner un solo ejemplo. La ley moral es una de las formas de demostrar la existencia de Dios. Yo te pregunto a ti, Jaime, me dices si es falso o cierto. Toda ley exige un autor, sí, así es. un legislador, el creador de la ley. Es necesario, sí. Pues muy bien, pues mira, todos los que arribamos al planeta Tierra, ya traemos la ley moral impresa en nuestros corazones. No importa dónde nazcamos, no importa de qué padres y de qué credo vengamos o pertenezcan ellos. Y ni siquiera importa que seamos instruidos en moral. La ley moral va impresa en nuestros corazones. Los 10 mandamientos va impresa en nuestro corazón. O sea, universalmente todo el mundo sabe que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo, que adulterar es malo, etcétera. La ley moral impresa en el corazón, quieras o no. ¿Qué significa entonces? Si tú dijiste hace un rato que toda ley exige de un autor, una autoría, un legislador, significa que esa ley entonces tiene un autor, alguien que la dicta, alguien que legisla. Pero ese legislador, fíjate lo tremendo, está sobre la capacidad humana, puesto que los obliga universalmente. Quieran o no, les pone indeleble en sus corazones esta ley. Y todavía más, les obliga a su cumplimiento. Ahí, cuando se viola la ley, ya viene ese remordimiento de conciencia, ya te castiga por haber ido en contra de la ley. Entonces, dicta la ley, la supervisa, ahí está en la conciencia. Vas a hacer mal, eso que vas a hacer está prohibido por mi ley, ahí está la conciencia. Y la violas, y luego ya viene el sufrimiento de la conciencia, el remordimiento. Los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo dicta leyes, ejecutivo supervisa el cumplimiento mediante la conciencia, y el judicial, hay represión, hay castigo, viene ese remordimiento de la conciencia, ese reconocimiento de la culpa. Bueno, entonces estamos encontrándonos ante un legislador que está sobre el hombre
y donde la moral del hombre o la capacidad de entenderla queda rebasada con mucho, pues no hay quien pueda decir a ese ordenador: para mí el matar no es malo, para mí el robar no es malo. Mentira absoluta. Así Que es. violemos la ley no significa que tengamos conciencia diferente a la que nos ponen impresa en el corazón. Entonces estamos pues ante un ordenador que está sobre el hombre, con una capacidad moral sobre él mismo y que obliga al cumplimiento de su mandato. Ese solo puede ser alguien que esté infinitamente por encima del hombre, y a ese lo llamamos nuevamente, como decía Santo Tomás, Dios, y cada quien le dé el nombre que quiera. Pues empezamos este curso de espiritualidad y vida interior haciendo esfuerzos filosóficos que a lo mejor a veces resultan un poquito cansados, pero con el afán de que maduren, que crezcan, que se esfuercen en conocer en forma racional esa existencia de Dios, y habiéndole dado ya sustento, porque todo gira alrededor de Dios, vamos a empezar a ver paso a paso los temas que vamos a ir abordando en este curso. Mañana vamos a ver, por ejemplo, las 3 grandes corrientes que pierden al hombre, y luego vamos a ir viendo a qué estamos obligados con ese Dios que hemos encontrado que sí existe, las repercusiones del amor. Vamos a ir viendo las virtudes de los consejos evangélicos para ir creciendo hacia los caminos de la perfección, y muchas otras cosas más. O sea que es el inicio de un curso en el que hemos empezado con la revisión de la existencia de Dios en forma racional, y vamos a dar paso a las llamadas que tenemos por aquí. Dice: se le aparece Jesús y la Virgen y quiere saber si es verdad, si en verdad son ellos o no. Empezaron estas apariciones cuando le estaban dando Reiki a otra persona, y ahora las apariciones son continuas. No, pues lo del Reiki hemos dicho que son prácticas ocultistas. Quien logra los poderes, porque así hay que llamarlos, no son dones venidos de Dios, sino poderes venidos de Satanás, lo logra mediante una iniciación ocultista que termina con ese encuentro, dicen ellos, de la fuerza cósmica, no es otro que con Satanás. Entonces, pues no pueden estar viendo visiones místicas si están practicando el Reiki, ¿eh? Les agradecemos mucho el que nos hayan sintonizado. Si quieres despedirte, Jaime. Pues gracias les damos a todos porque nos hayan escuchado. Que Dios los bendiga. Y yo, como siempre, agradezco a Dios el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizado. Y les recuerdo que el día de mañana vamos a seguir viendo el curso que ya se inició hoy de espiritualidad y vida interior, recordándoles que es igual que si estuvieran yendo a una escuela. Vamos a establecer un orden de continuidad para que puedan ustedes, inclusive con su cuaderno, su lápiz, ¿verdad?, tomar las notas necesarias, porque vamos a ver este curso de continuo hasta que quede agotada la materia que en él vamos a irles dando. Pues yo por mi parte agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y únanse siempre en oración pidiendo unos por otros, sabiendo que el Señor vino y entregó su sangre preciosa para redimirnos, y que vino y venció. No teman al mundo.